La segunda cosa que vio este discípulo, o sea, estamos hablando todavía del pasaje del discípulo que le pidió al Señor Jesús que le enseñara a orar, ¿verdad? O sea, que les enseñara a orar. Entonces dice, lo que vio este discípulo de Jesús fue que la oración no solo era necesaria, sino que era además algo perfectamente natural. No había la más mínima lucha por su parte a la hora de orar, o sea, no había lucha al momento de orar. No tenía que obligarse a sí mismo, porque para él la oración era un acto de autodisciplina o de obligación. Para él no fue nunca una obligación, sino un deleite. Ahora bien, eso significa que nuestro Señor no necesitaba tiempo para orar, ni que exigía que les dedicase un tiempo y que amenazaban con privarle de ese tiempo para la oración. En algunas ocasiones pasaba horas y hasta noches enteras en oración. Ocasionalmente, cuando las multitudes resultaban demasiado numerosas y le exigían demasiado, se escabullía, o sea, él pues veía la manera de irse, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que tenía la necesidad de orar. Y a veces así pasa, ¿no? Que a veces quiere uno hacerlo y por una situación u otra se nos complica, ¿verdad? Pero tenemos que ver la manera como. Entonces ahí dice que él se escabullía, y aquí en el libro de Lucas dice, deja constancia de este hecho en el Evangelio de su mismo nombre, contando que se reunió una gran multitud con el fin de escucharle, pero él se apartó y se fue a un lugar desierto a orar, ¿sí? Entonces él buscaba siempre apartarse para poder orar, más que nada no por otra cosa, sino para que las multitudes le dejaran, porque veíamos que las multitudes lo seguían, no lo dejaban ni comer ni nada. Entonces, ¿cuándo iba a tener ese tiempo? Pues muy difícil, por eso dice que él se apartaba al desierto, fíjense, pues ahí está solo. Entonces dice, no cabe duda alguna de que habría ocasiones en las que se sentía cansado, se sentía presionado, y el orar no le resultaría la cosa más fácil del mundo en esas circunstancias. Sí, efectivamente a todos nos pasa, estamos cansados, estamos presionados, y a veces el orar no es lo más sencillo, lo fácil, ¿verdad? Pero una vez estando, ahí dice que el Señor Jesús, una vez estado en el huerto de Getsemaní, debió sentirse, al igual que sus discípulos, cansado y somnoliento, emocionalmente y físicamente agotado. Pero mientras ellos dormían, él oraba, como si aparentemente para nuestro Señor no fuese un problema. No experimentó ningún sentimiento de desgana, ni sintió que fuese un requisito con el que tuviese que cumplir. Nos da la impresión de que en ninguna ocasión tuviese que obligarse a sí mismo a dejar otra cosa que estuviese haciendo a fin de poder orar. ¿Por qué no? Porque una vez más sus acciones tenían su origen en un sentido irresistible de necesidad. Sabemos la palabra necesidad. Sencillamente se enfrentaba con el hecho de que sin esta relación lo que hacía sería una pérdida de tiempo, y aunque dedicase horas enteras a la actividad, no lograría nada. Y de ese sentido profundo y urgente de continuidad, de continua necesidad, de su plena conciencia de que no era más que un canal vacío, una vasija mediante la cual el Padre realizaba la obra, y surgió esta continua oración. O sea que él sentía esa necesidad. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tenemos hambre? Cuando no tenemos hambre, ya comimos y te ofrecen todavía un postre, ¿verdad? O otro platillo. ¿Qué pasa? ¿Nos los comemos?
A lo mejor por cortesía, sí, dice la cosa. Ya está uno satisfecho, ya nos dieron de comer y está uno satisfecho. Y llega otro platillo que nos encanta, nos gusta, y decimos, híjole, a lo mejor por cortesía lo aceptamos, pero ya cuando no nos ven, lo guardamos por ahí. Eso es, ¿no? Eso es lo que nos deja ver cuando, ahora, ponemos el otro caso, tenemos hambre, te dan de comer, ¿qué haces? Lo devoras, lo devoramos. Entonces, así es la oración, es esa necesidad, ¿no?, que nosotros debemos de tener de la oración, no dejarla, hermano. Entonces tenemos que tener esa sensación de necesidad, ¿sí? De modo que la oración de Jesús era tan necesaria como el alimento, e igualmente natural, algo natural, que lo hacemos ya parte de nuestra vida. Entonces por eso le decía, el igual que comer, dormir, es indispensable, no lo podemos dejar a un lado. Dice, en ocasiones para él, más adelantito, en ocasiones para él, es en la otra página, en ocasiones para él no era otra cosa que acción de gracias. ¿Sí? Tenemos una oración así en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 21. A ver, vamos a ver Lucas 10, 21, 22. Lucas 10, versículo 21, 22. Vamos a leerlo en la Biblia mejor. Es que aquí luego manejan otra versión. Entonces, 10, 21, 22. Vean lo que dice. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, ¿no? Entonces aquí precisamente nos está diciendo que Él siempre estaba dando gracias, siempre estaba diciendo gracias, gracias Padre, gracias por las circunstancias, ¿verdad?, en las que lo había puesto el Señor, su Padre. Gracias por lo que está pasando. O sea, a veces nosotros en las circunstancias pues no le damos gracias al Señor. Le decimos no, ¿por qué? Pero dice que tenemos que agradecer, ¿no? Y aún en las circunstancias de la tribulación tenemos que alabarlo, glorificarlo. Como decía Job, ¿no?, que decía, nada más es de recibir lo bueno y no lo malo, pero afortunadamente así pasa. Con lo bueno estamos, sí, gracias Señor, pero lo malo, ¿por qué? ¿No? Entonces también decirles Señor, gracias por la enfermedad. Yo sé que tú lo has puesto y tú me vas a ayudar también, ¿no? Y con un propósito. Como decíamos, hay veces nos permite vivir el Señor esas circunstancias para poder ser de testimonio para otros. A lo mejor, como decías tú el otro día, ¿verdad?, que no lo has vivido, pero ¿cómo tú puedes darle un consejo a alguien? Pues el Espíritu es el que te va a decir que le digas. ¿Sí? A lo mejor cuando una persona fallece y tú no has vivido esa parte de perder un padre, un familiar, ¿qué le dices? Pues bueno, Señor, ayúdame, dame unas palabras para confortar a la persona. Y Él es el que te va a decir, te va a revelar y te dice. Entonces, vean esa necesidad y dependencia que nosotros debemos de tener siempre, a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Que sea esa también una expresión de gratitud. Enseguida dice, en otras ocasiones o en otro sentido, la oración era su manera de pedir consejo al Padre.
cuando se dispuso a escoger a sus discípulos, se nos dice que pasó toda la noche anterior en oración. ¿Qué estaba haciendo? Estaba buscando y recibiendo iluminación y guía de parte del Padre. Sabía que su propia sabiduría era inadecuada para esta labor, de modo que se expuso sencillamente al consejo del Padre y juntos repasaron la lista y hablaron acerca de cada uno de aquellos hombres. Mientras hablaba con el Padre acerca de ellos, sintió una profunda convicción en su corazón y se dijo: este es el escogido. Y cuando hubo acabado, escogió a los 12, incluyendo a Judas. Entonces no fue de que el Señor Jesús haya decidido quién, de que lo decidió fue el Padre, pero para eso tuvo que estar en comunión, pedirle dirección. ¿Quiénes? Porque como dice aquí, él siendo hombre, pues él se va a equivocar. Entonces fue el que lo dirigió el Padre a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí dice: la oración representa con frecuencia la intercesión para Jesús. Tenemos el gran relato sobre Juan 17, esta poderosa oración mediante la cual pidió por cada uno de los 11 apóstoles y por medio de ellos por toda la iglesia en todas las épocas. Fíjense esa oración maravillosa, Juan 17, y vamos a la Biblia en Juan 17, ¿verdad? Tremendo. Fíjense, Jesús ora por sus discípulos. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, ahí el Señor estaba rendiendo cuentas al Señor: ya hice la obra que me había encargado. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y aquí vemos esto, ¿no? En el 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, vean, aquí está rogando por ellos. ¿Por quiénes? Por los que aceptaron la palabra. No, dice, no ruego por el mundo, porque sabemos que el mundo pues son todos los que no lo aceptan, ¿no? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y te he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sea uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hasta ahí. Entonces vemos cómo el Señor está pidiendo, ¿verdad? Está intercediendo por todos. Y aquí eso es lo que precisamente nos deja ver, que el Señor Jesús pues con frecuencia hacía intercesión, ¿verdad? ¿Por quién? Por su gente, por los que realmente creyeron en Él. Entonces así vemos también que pues hizo muchas
de alguna manera, oraciones, ¿verdad?, de intercesión. Vamos ya a la siguiente página, en la 76, dice, tercer párrafo, dice, la verdad es, como hemos estado sugiriendo hasta aquí, que estamos siempre necesitados, tanto si somos conscientes de ello como si no. Cuando pensamos que todo va bien, que no necesitamos la ayuda de Dios y que tenemos la vida bajo control, somos víctimas de un engaño satánico. Entonces eso es bien claro. Cuando, dice, vuelvo a repetir, cuando pensamos que todo va bien, que no necesitamos la ayuda de Dios y que tenemos la vida bajo control, somos víctimas de un engaño satánico, de una fantasía, de una imaginación que al final nos traicionará y nos sumirá en la confusión. Lo cierto es que la vida solo está bajo control cuando nuestra actitud es como la que era la de Jesús, es decir, de una continua necesidad y de constante expectación. Dios es siempre igual, y sobre esa gran roca inconmovible de fe descansa continuamente y está continuamente buscando un suministro continuo. Nosotros debemos de estar continuamente tomando, fíjense, debemos estar continuamente tomando porque Él está continuamente dando. Él da, el dar es su obra y la nuestra recibir. O sea, Él da y nosotros recibimos. Entonces, Él siempre va a estar con las manos extendidas, dándonos, pero a veces nosotros somos los que no queremos recibir, ¿verdad? Entonces Él dice que Él está dando continuamente. Dice, por lo tanto, la oración debe ser nuestra vida y nuestra respiración, de modo que nadie necesite animarnos a orar. O sea, no debe ser que alguien nos exhorte, nos anima y nos motive a orar, o sea, porque es una necesidad que debemos nosotros de tener. Dice, ya como nadie tendría que animarnos a que respiremos o a que comamos, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, que no, pues quién te va, no va a estar esperando a que te digan. Así es la oración. ¿No? Se oye así algo chusco, pero es la verdad. La verdad. O sea, es una comparación de alguna manera para poderlo entender. Que la oración, pues, no la podemos dejar. Entonces, esto es la necesidad de los discípulos de que le pidieron al Señor Jesús que los enseñara a orar. Entonces, pues, igual nosotros también tenemos que pedirle al Señor, si es así, que nos enseñe, ¿verdad? No sabemos. Tenemos pues en la Biblia pues, grandes oraciones de varios personajes de la Biblia, pero bueno, si aún así, pues pedirle a nuestro Padre que Él sea el que nos guíe, ¿verdad? Que nos enseñe, que nos dé realmente esa sabiduría también para dirigir, porque pues como dice su palabra, a veces oramos así, ¿no? O sea, no sabemos a veces pedir, porque Santiago dice que no nos da porque no pedimos bien, ¿no? Pedimos mal, dice. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es hoy precisamente la enseñanza que nosotros pues lo hagamos una necesidad de esa oración. Sé que nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho, porque pues sí, a lo mejor no es fácil, pero a la vez que lo hagamos parte nuestro, con una necesidad, pues cada día va a ser más, en vez de una obligación o una imposición, dice aquí un deleite, porque vamos a tener esa comunión, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Con esto, pues, terminamos la 19, la 14, perdón. Y bueno, continuaremos la próxima, 15 días.
vamos a orar. Poner al Señor que Él haga en nosotros esa necesidad en nosotros, ¿verdad? Que lo pongamos a Él siempre en primer